Vamos a empezar nuestra clase de esta semana, ¿sí? A ver. Estamos ya 19 de abril. Listo. Pascama. Presente, licenciado. Carlos Román. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Córdoba Hernández. Córdoba Hernández. Del Carpio Bravo. Del Carpio. Echegaray. Presente, Miss. Espinosa. Presente, Miss. Guevara. Presente, Miss. Huarcaya. Huarcaya. Jiménez Camaná. Presente, licenciada. Legua Mesías. Ormeño Aparcana. Yamili, no se te escucha tu micrófono, pero ya sé que estás ahí. Pérez Alvela. Presente, Miss. Quintanilla Peña. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Uribe Malqui. Uribe. Sánchez. Buenas noches, licenciada, presente. ¿Cómo estás, Mirta? Alejo Fajardo. Segarra Medina. Segarra Quito, mis buenas noches. Buenas noches. Ya, chicos, a ver. Después de haber tenido una semanita de descanso, vamos a iniciar con fuerza el día de hoy, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar acerca de las habilidades sociales, qué son, cómo las vamos a emplear, en qué momento tenemos que emplearlas, ¿ya? Vamos a iniciar con este corto videíto para tener una pequeña idea, ¿sí? Listo. Sí, Mili, tu audio está fallando. Si no, sale y vuelve a entrar, a ver si se corre. Listo, a ver, lo pongo. En el área de desarrollo personal. El tema de hoy tiene que ver mucho con la forma como nos relacionamos con los demás. Muy bien. Probablemente tengas buenas calificaciones en tu escuela, colegio o universidad y seas uno de los mejores estudiantes. Sin embargo, cuando ingreses al mundo laboral y si no sabes dialogar, negociar, persuadir o trabajar en equipo, tus buenos estudios o conocimientos no serán suficientes para obtener éxito laboral. Es ahí donde se requiere de desarrollo de habilidades sociales. Entonces, ¿qué son las habilidades sociales? Las habilidades sociales son el conjunto de estrategias y capacidades para interactuar de manera exitosa con los demás. Son conductas que nos ayudan a resolver una situación social de manera efectiva, es decir, aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en el que está. En pocas palabras podemos decir que las habilidades sociales son estrategias para desenvolvernos de una manera exitosa con los demás. Esto quiere decir llevarse bien con los otros, logrando acuerdos, resolviendo conflictos e influir en los demás. Ahora, las habilidades sociales se clasifican en dos: habilidades sociales básicas y habilidades sociales complejas. Veamos las habilidades sociales básicas. Dentro de estas podemos considerar algunas, como por ejemplo, saber escuchar, iniciar una conversación, adecuado lenguaje no verbal, como también presentarse ante los demás de una manera adecuada. Veamos cada una de ellas. Saber escuchar. Esto quiere decir no solo oír, sino prestar atención a lo que nos dice. Iniciar una conversación, es decir, tomar la iniciativa, entablar el diálogo con respeto,
Perder el miedo a conversar con los demás. Adecuado lenguaje no verbal. Esto implica la manera de cómo comunicarnos a través de la mirada, gestos, expresión facial y postura. Presentarse ante los demás. Esto es referente a la imagen personal, cuidando desde la apariencia física hasta la forma de nuestro lenguaje en persona, como a través de las redes sociales. Dentro de las habilidades sociales complejas tenemos persuasión, asertividad, empatía, negociación, trabajo en equipo e inteligencia emocional. Veamos cada una de ellas. Persuasión. Es decir, la capacidad de convencer e influir en los demás. Asertividad, que implica decir las cosas de manera honesta, directa y correcta sin faltar al respeto. Empatía, que significa entablar una sensibilidad con el otro, al punto de entenderlo sin prejuzgar. Negociación, que es la capacidad de establecer acuerdos, en donde ambas partes se vean beneficiadas. Trabajo en equipo, es decir, la capacidad para colaborar y cooperar con los demás integrantes de tu grupo o equipo. Inteligencia emocional, que implica gestionar nuestras emociones negativas de manera adecuada, como por ejemplo el autocontrol, mostrarse siempre optimista, responder al fracaso o hacer frente a las presiones de los demás. Y como dato adicional, según muchos estudios en recursos humanos, las empresas están optando por contratar a profesionales o trabajadores que cuenten con habilidades blandas. Las habilidades en blandas son parte de las habilidades sociales, como por ejemplo los buenos modales, el sentido común, el sentido del humor, la empatía y la capacidad de colaborar y negociar. Muy bien, jóvenes, nos despedimos hasta un próximo video. Entonces, ¿qué son las habilidades sociales? ¿Alguien me puede decir? Licenciada, buenas noches. ¿Qué tal, Mirta? A lo que he podido ver el video, ¿no? Nuestras habilidades sociales de todas las personas, pues, es decir, son las capacidades, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros como personas relacionarnos, ¿no? Con las demás personas, ¿no? De repente de una manera adecuada, interrelacionar, quizás como personas, ¿no? Saber, siendo capaces quizás de expresar, ¿no? Nuestros sentimientos, nuestros pensares, nuestras opiniones, ¿no? Porque cada persona tiene pues diferentes pensamientos, ¿no? Eso es lo que he podido entender parte del video. Listo, Mirta. ¿Alguien más, por favor? Dos A personas. ver, yo con respecto al video, puedo decir de que este tipo de habilidades que tanto los empleadores que buscan, ¿no? En sus trabajadores también debe de ir de la mano tanto su situación mental como física, ¿no? Y aparte, yo siento que no todos, en su mayoría, van a desarrollar este tipo de habilidades, porque obviamente como que las habilidades básicas que diga, es como que la mayoría puede llegar a ellas, pero ya al tener una habilidad blanda y también compleja, ya va a depender también del tipo de personalidad que tenga cada persona. Exacto. ¿Alguien más? Uno más, por favor, un voluntario más. Licenciada, yo también pienso de que, bueno, viendo el video, ¿no? De que con respecto a nuestro futuro, pues, trabajo, debemos nosotros también de tratar a nuestros futuros pacientes con cordialidad, con amabilidad. A veces nosotros, los que somos, bueno, las personas que vamos a un centro de salud, sobre todo estatal, ¿no? Porque en una clínica te tratan muy bien, con cordialidad, pero si tú vas a un centro estatal, a veces hay de verdad, licenciada,
tanto médicos como enfermeras, bueno, no todos, no a todos los pongo en un mismo costal, pero de verdad que necesitan bastante de este videíto que usted nos está enviando, porque de verdad tienen un trato muy malo hacia nosotras las personas que pagamos, bueno, al menos pagamos por nuestro servicio, ¿no? Entonces pienso de que nosotros como futuros ya egresados, ¿no? Ya prácticamente son 2 meses que nos falta. Pienso que deberíamos de tratar muy bien a nuestros pacientes, tratarlos con cariño, y va a ver usted que eso es lo que va a atraer a ellos, ¿no? Decir, mira, ahí me trataron bien, o sea, me hicieron muy bien mi terapia. Entonces, eso es lo que debe de pasar, ¿no? Bueno, eso es todo lo que les puedo decir. Exacto. A ver, mire, hoy día el micrófono no le ayuda, pero está presente. Nos dice, entiendo del video que todos tenemos la capacidad de tener la habilidad social ante las personas. Sin embargo, va a depender mucho de nuestra personalidad y de nuestro. Es cierto. Entonces, todo lo que han comentado ustedes es cierto, es correcto. Las habilidades se forman desde pequeñitos, ¿no? Si más no recordamos cuando empezamos colegio o empezamos el instituto, ¿no? La universidad, es más, incluso hasta en el trabajo, ¿no? A veces cuando hay reuniones, ¿qué hacemos? Lo primero, nos presentamos, ¿verdad? Nos presentamos, das tu nombre, ¿no? Te presentas. Desde ahí estamos practicando las habilidades sociales. Igual, cuando estamos a veces con los amigos, no vamos a estar con el amigo o con las amistades en un grupo, ¿no? En silencio. Siempre va a haber alguien que inicie un punto de conversación y luego el siguiente lo continúe, ¿verdad? Pero siempre todo es teniendo respeto, teniendo cordura, teniendo modales, ¿no? Entonces, como ustedes mencionan, ¿no? Va a depender también de la personalidad y la actitud de la persona, porque hay personas que a veces vamos a estar reunidas y en toda la conversación no participa, ¿no? Está en silencio, le pides una opinión y a veces dice sí, no, de repente comenta algo y 3, 4 palabras y no, ¿verdad? Entonces todo eso se va formando desde pequeños, ¿ya? Desde pequeñitos. Entonces, como ya tenemos algo claro acerca de lo que es las habilidades sociales, vamos a dar inicio a nuestra clase para el día de hoy, ¿no? A ver. Listo. Entonces, como ya todos sabemos, hoy nos toca hablar de habilidades sociales. Punto muy importante que nos va a servir para toda la vida, chicos, ¿no? Y como ustedes lo han mencionado, como futuros egresados, tenemos que practicarlas más que nunca, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué son las habilidades sociales. Dicen, gran cantidad de investigaciones recientes han establecido una relación entre problemas en el desarrollo de habilidades sociales durante la infancia y desajuste en la edad adulta. Un buen desarrollo de las habilidades sociales es uno de los indicadores que más significativamente se relaciona con la salud mental de las personas y también con su calidad de vida. Es por eso que tiene que ver mucho, ¿no? La actitud de la persona, ¿no? Cómo es que se desarrollan de la sociedad o con las demás personas, su carácter, ¿verdad? La compleja naturaleza de las habilidades sociales ha dado lugar a numerosas definiciones. Generalmente vamos a considerar las habilidades sociales como un conjunto de comportamientos interpersonales y complejos. ¿Ok? Interpersonales porque estamos en contacto directo con una o más personas, ¿cierto? No vamos a hablar con nosotros mismos, aunque también lo podemos hacer, ¿eh? El término de habilidad se va a utilizar para poder indicar que la competencia social no es un rasgo de la personalidad, sino más bien un conjunto de comportamientos aprendidos y también adquiridos. ¿Okay? Entre las definiciones que se han dado, vamos nosotros a mencionar las siguientes. Libet y Levinson nos dicen que es la capacidad para comportarse de una forma que es recompensada y de no comportarse de forma
que uno sea castigado o ignorado por los demás. ¿No? Tiene que ver con el comportamiento de cada uno, ¿no? Si te portas bien, te recompensa. Y si te portas mal, no te recompensa, ¿no? Camps y Slav nos dicen que es la capacidad para poder interactuar con los demás en un contexto social dado de un modo determinado que es aceptado o valorado en la sociedad. Y al mismo tiempo, ¿no? De manera muy personal es algo beneficioso, ¿ya? Mutuamente beneficioso o principalmente beneficioso para los demás. Es decir, nos beneficia a nosotros mismos y a las demás personas con las que estamos rodeadas, ¿no? Y Caballo nos dice que son un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un contexto interpersonal que se expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que generalmente va a resolver los problemas inmediatos, ¿no? De la situación, mientras vamos a minimizar la probabilidad de futuros problemas. Entonces, si vamos viendo ese concepto de habilidades sociales al paso de los años, ha ido evolucionando, ¿no? Todo tiene que ver con la actitud de la persona, con su personalidad, su comportamiento, cómo pueden manejar la situación y el que eviten, ¿no? Futuros inconvenientes más que todo, ¿no? Entonces, basándonos en eso, podemos definir a las habilidades sociales, ¿no? Que se han venido convirtiendo en una cuestión de valoración para uno mismo, ¿no? Aunque todavía no se ha concebido, digamos, una definición, digamos, un concepto específico generalizado, ¿no? Pero vamos a tener en cuenta algunos componentes en los cuales se van a basar estas habilidades sociales, ¿ya? Dentro de ellos tenemos a la observación, la imitación, el ensayo y la información. Entonces, para nosotros poder demostrar y aplicar las habilidades sociales, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Observar, ¿no? Observar de manera detenida a la persona, y no solamente de las características o rasgos físicos, sino su comportamiento, su actitud, ¿no? Y mucho a veces nosotros, bueno, quizás de más pequeños, pero hasta ahora, imitamos, ¿no? Debemos imitar lo bueno, ¿verdad? Se imita lo bueno, se aprende de ello, ¿no? Y se mejora, ¿ya? Luego de esto, ¿qué hacemos? Lo que hemos aprendido tenemos que ponerlo en práctica. Por ende, es como si hiciéramos un ensayo, ¿no? Un ensayo es una especie de un borrador, ¿no? Le vamos a plasmar todo lo observado, todo lo que hemos aprendido, ¿no? Para luego, ya digamos, dar ese mensaje final, ¿no? Entonces, toda esa información recabada, por así decirlo, ¿no? Ponerla en práctica. Ojo, que al momento de observar e imitar, debemos de copiar lo bueno, cosas buenas, cosas que nos van a enriquecer como personas, cosas que nos van a ayudar a cada día a ser mejores, ¿no? Mejores tanto en nuestra vida personal, nuestra vida sentimental, en nuestra vida laboral, ¿no? Entonces, de la observación y la imitación, nosotros podemos aprender mucho, preparar eso, ¿no? Y nosotros transmitir, enriquecernos con esa información, ¿ok? Estos comportamientos interpersonales, ya hablando de más complejos, ¿no? Pueden ser verbales y no verbales, a través de los cuales las personas vamos a influir en aquellos con los que estamos interactuando, ¿no? Como mencionábamos en el videito, ¿no? A veces nuestras expresiones pueden decir mucho, no solamente el hecho de hablar, 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 sino también un gesto, ¿no? Una sonrisa,
o una cara molesta, ¿no? Que es un lenguaje no verbal, ¿no? Puede influir muchísimo en otra persona, ¿no? Por ejemplo, de repente por un día por la calle va Milagros y se encuentra conmigo y me saluda, ¿no? Y yo ese día me fue horrible en el trabajo, peleé con todos, me salió todo mal, la miro y ni caso, le volteo la cara, ¿no? Es una actitud de mi parte mala, ¿no? No correcta, ¿no? ¿Dónde quedaron mis modales? ¿Dónde quedan mis habilidades sociales? ¿Cierto? Y si me preguntan ustedes, Mili, ¿cómo se sintió? ¿Verdad? Entonces, tenemos que saber en qué momento actuar y de qué forma, ¿no? Simplemente con voltear la cara y un gesto, ¿no? Le puede haber hecho de repente muchas palabras o interpretar en muchas palabras. Entonces, no es necesario a veces hablar, porque a veces también un gesto dice mucho, ¿cierto? Entonces debemos de cuidar ambos, nuestro lenguaje verbal y nuestro lenguaje no verbal, ¿sí? Porque influye mucho en las personas y también en nosotros, ¿ya? ¿Qué puede traer consigo eso? Algunas consecuencias, en este caso, desfavorable, porque Mili, ¿qué va a pensar de mí? Que soy una malcriada, que no le contesto el saludo, ¿cierto? Entonces, como que de repente sí, y si fuese lo contrario, de repente me paro, me puedo conversar con ella, hola, ¿qué tal? Un rato ahí, ¿no? Entonces, ¿qué se lleva? Un concepto favorable, ¿verdad? Por más que me haya ido, no sé, mal en casa, mal en el trabajo, o todo me haya salido patas arriba, ¿no? Entonces, Mili se lleva algo favorable, ¿no? ¿Cierto? Influye eso en ella, ¿no? Ahora, también se supone que debe haber iniciativas y respuestas afectivas y apropiadas, ¿no? Como por ejemplo, a veces hay personas que son muy bruscas para responder, hay personas que a veces son más afectivas que otros, ¿no? Y hay personas que no saben cómo iniciar hasta una conversación, ¿verdad? O no saben a veces cómo responder a ella. Entonces, eso también es parte de las habilidades sociales, ¿no? Y que acrecienten el reforzamiento social. Otro punto importante, el que tú compartas con más personas, ¿no? Eso no quiere decir que la misma dijo que consigo un montón de amigos y converse, no. Pero el compartir con ellos, ¿no? El compartir un diálogo sano, un punto de conversación importante, vamos a llamarlo así, ¿no? Nos enriquece a nosotros porque aprendemos. A veces nosotros podemos dar nuestra opinión o simplemente escuchar porque son temas que no conocemos, ¿verdad? Pero de eso que nos reforzamos nosotros, aprendemos y vamos creciendo e enriqueciendo también, ¿sí? No por el hecho de que no sepamos el tema de conversación nos vamos a excluir, por el contrario, debemos de aprender de ello, ¿sí? Aprender de ello. Ay, recién veo tu comentario, Miguel, ¿no? Te quedas pensando, ¿no? ¿Qué hiciste mal, no? Claro, ¿no? Puede darse eso también, ¿no? Es cierto. Te puedes sentir hasta mal, o te puedes sentir que hice mal cuando no me vio. O sea, ya te quedas, como dice, con esa espinita, ¿no? Entonces, las habilidades sociales es la conducta que emite un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que generalmente es muy importante, resuelven los problemas inmediatos, ¿no? Los problemas inmediatos de la situación mientras vamos a buscar que minimizar la probabilidad de futuros problemas, ¿no? Eso es lo que se busca, evitar un problema, ¿no? ¿Por qué tener un problema a veces en el trabajo? ¿Por qué buscar pleito con el compañero? ¿No? Entonces, eso es lo que debemos hacer, porque, no sé, de repente acá hay bastantes favoritos en este grupo de sexto, ¿no? Pero hay personas que reaccionan bien rápido y bien explosivos, ¿no? Entonces hay que también nosotros saber controlar eso, ¿no? Ahorita vamos a ver eso.
A ver. Entonces, las habilidades sociales nos van a ayudar a expresar nuestros sentimientos, ¿no? Saber cómo comportarnos ante la sociedad o ante las demás personas, ¿no? Y buscan minimizar problemas, ¿sí? ¿Qué utilidades nos puede aportar las habilidades sociales? Dentro de nuestro contexto interpersonal, nos va a ayudar a analizar el contexto de la situación, de manera que nuestra respuesta sea la adecuada. Yo les pregunto, ¿cuántas veces o cuántos de ustedes a veces antes de responder una pregunta se pueden a pensar qué es lo que van a responder? O simplemente a veces actúan de manera, digamos, involuntaria, ¿no? O porque ya es algo, como dicen, mecanizado y lo responden. ¿Cuántos nos hemos puesto a veces a pensar si lo que vamos a responder es lo correcto? ¿No? O a veces ante un momento de, no sé, de euforia, estamos de repente por ahí en un malentendido con alguien, nos dice alguien, como dicen, ¿no? Vas a pisar el palito, a veces dicen, ¿no? ¿Pensamos nuestra respuesta que vamos a dar? ¿O simplemente respondemos por el momento de ira o por el momento, no sé, de la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, a veces, en nuestra parte interpersonal, nos va a ayudar a eso, ¿no? A poder analizar esa situación en la que nos encontramos y ver, pues, la respuesta correcta que debemos de poder nosotros emitir. ¿Qué más? Nos va a ayudar a hacer respetar a los demás. Tan bueno es realizar un cumplido, ¿no? En el momento adecuado, como reaccionar a los estímulos de los demás. Es obvio. Como dicen, respetos guardan respeto. Hay que saber a quién y en qué momento decir ciertas palabras, ¿no? Por ejemplo, acá ponen el de poder realizar un cumplido, ¿no? Cumplido no simplemente, vamos a decirlo, pues, cuando te fue bien en el trabajo, o cuando, por ejemplo, cuando ustedes, yo les pregunto, me responden de manera correcta, o en el video que he pasado hoy día, les pedí su opinión. Entonces yo les puedo dar un cumplido a cada uno de ustedes diciendo que, bueno, es correcto lo que han hecho, está interesante su opinión, es cierto, me pareció importante, qué bueno, ¿no? Entonces, como felicitándoles por lo que ustedes han hecho, es una manera de yo respetar su opinión, ¿no? Entonces, por eso dice que hay que realizarlo en un momento adecuado. Como también hay otros tipos de cumplido que también se pueden hacer, no sé, a los papás, a, no sé, a la parte familiar, ¿no? Entre sus relaciones personales, ¿no? Pero también hay que saber cómo reaccionar, porque ese es un, digamos, un cumplido, digámoslo, positivo, ¿no? Pero de repente por ahí dijimos algo o comentamos algo, ¿no? Y, por ejemplo, alguien expuso, ¿no? Y de repente, por ahí, de manera errónea, no sé, dijo mal un concepto, ¿no? O se equivocó en alguna frase, ¿no? Entonces podemos decir, ¿no? Que de repente en tal parte no era la correcta, ¿no? Pero no con la forma de agredir, ¿no? Sino con la forma de mejorar eso, ¿no? Y a veces no todos lo tomamos de la mejor manera, ¿no? ¿Y qué hacemos? Reaccionamos a veces mal, ¿no? Reaccionamos a veces no de la forma correcta y a veces dando comentarios sarcásticos o diciendo cosas que no vienen al caso. Entonces también hay que saber cómo reaccionar ante un cumplido, por más bueno o por más malo que sea, ¿cierto? Porque a veces de los errores que cometemos aprendemos mucho, ¿sí? También nos va a ayudar a resolver y minimizar los conflictos, que es lo importante. Nos va a permitir realizar objetivos materiales, ¿no? Para mejorar nuestras relaciones con las personas que nos van a rodear, ¿sí? Y a la vez esto nos va a permitir que mantener nuestra autoestima, ¿no? Por ejemplo, eso es cuando en el trabajo queremos pedirle por ahí un aumento de sueldo al jefe, ¿no? ¿Le pido o no le pido? ¿No? Nos podemos a veces pensar, no, pero yo he visto que sí, mi trabajo se merece que me paguen más, ya tengo muchos años, ¿no? Voy a pedirle. Ese el jefe te puede decir que no hay presupuesto, que de repente hay un par de meses más,
¿no? Que tienes que postular quizás por un ascenso para que tengas un mejor salario. Bueno, o de repente dices, sí, a ver, Ascama, te mereces un aumento de sueldo. He visto que te has envuelto bien, has desarrollado tus actividades con normalidad, eres cumplido, responsable, ¿no? Los pacientes te quieren, les agradas, haces un buen tratamiento. Sí, yo